No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Amén. Queridos hermanos catequistas, vamos ahora a escuchar su anuncio, su palabra, la buena noticia. Del Evangelio de Lucas. Cuando uno enciende una lámpara, no la esconde ni la cubre, sino que la pone sobre el candelero, para que los que entran vean la claridad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, cuántos regalos que nos dio el Señor en todo este tiempo, en todo este año, ¿no? El jubileo, el encuentro hace muy poquito como región en Santa Fe, todo este tiempo de formación que hemos tenido durante el año. La verdad, como catequistas, como hijos de Dios, tenemos que realmente decir que esto es mucha aceite, mucha unción para nuestras lámparas. Por supuesto, es decir, para cada uno de nuestros corazones, ¿no? Y si con decisión y con confianza elevamos nuestra llama en lo alto, ¿cuántos hermanos, cuántos pueblos podrán contemplar esta claridad que nunca, pero nunca, nunca encuentra el ocaso? El Señor nos elige, nos ama, nos llama desde el amor y además nos envía en esta misión tan bella que es la que Él nos invita para ponernos en marcha, en camino. Y la verdad que es algo muy hermoso poder hacer experiencia de esta misión tan bella que el Señor nos invita. Por eso vamos a compartir esto, ¿no? Que a manera de envío Dios nos dice permanentemente, cada vez que nos va llamando en el día a día, en lo cotidiano y en cada momento. Catequista, no lleves nada por el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni dos túnicas. Lleva en tu corazón a Cristo Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, que el Espíritu del Señor pueda ayudarnos a compartir este último momento en esta etapa, que sea el último de los momentos de este año y un hermoso comienzo para seguir comunicando y estando juntos. Bueno, muchas gracias, Mónica. Eh, Les propongo, bueno, yo voy a proyectar ahora, voy a intentar compartir. Hemos probado, ha funcionado, ahora espero que a la hora en que se tiene que realizar, lo podamos seguir viendo. ¿Se ve, no es cierto? Bien, perfecto, ahí estamos entonces. Eh, Muy bien. Bueno, cualquier cosa, yo al ir proyectando, no, especialmente se lo digo a los de la Junta, no voy a verlos a ninguno. Por eso, si hay alguien que levanta la mano o quiere preguntar algo, en todo caso me frenan con voz, ¿eh? Y entonces damos lugar. Igualmente va a haber un momento al final que creo que va a ser lo más rico. Vamos a ir, vamos a provocar un momento así de diálogo, ¿no? De compartir libremente con algunas preguntitas para que esta vez no van a ser ustedes las preguntas, sino que las hacemos nosotros, porque se va a tratar de compartir un poco desde la experiencia que cada uno también y cada comunidad tiene, ¿sí? Sobre este aspecto. Eh, la gran pregunta que nos motivaba a este tercer encuentro era la que ustedes encuentran allí en pantalla en grande, ¿no? Cómo incluir las dimensiones esenciales de la iniciación cristiana en nuestras propuestas de catequesis. Porque si recuerdan, en un momento, después de haber conocido en el primer encuentro formativo un poco la historia de la iniciación cristiana, y en el segundo encuentro, después de haber rescatado las dimensiones esenciales del itinerario del ritual de iniciación cristiana de adultos, del RICA,
es presentado como modelo de toda catequesis, como decíamos hace un rato, nos toca ahora, y creo que es el paso más interesante, pensar en nuestras propuestas de catequesis y cómo, de algún modo, incorporar esas notas esenciales que fuimos descubriendo en el camino. ¿Sí? Exacto, muchas gracias. Eh, por eso nos inspiramos, aclaramos ahí, en realidad en lo que ya venimos viendo, en lo que ya vinimos viendo, que son el ritual de iniciación cristiana para adultos, el ritual del bautismo de niños y el directorio de catequesis. ¿Eh? Eh, Vamos a buscar primero, es la propuesta, un marco común, ¿sí? A los procesos de iniciación cristiana, que son varios en realidad, ¿no? Nosotros a veces cuando hablamos de iniciación cristiana, como que inmediatamente lo reducimos a la catequesis de comunión y confirmación. En realidad la iniciación cristiana es mucho más amplia, ¿no? Tenemos la iniciación cristiana para adultos no bautizados, para adultos bautizados, para niños en edad catequética, no bautizados, bautizados. Tenemos también la preparación para el bautismo de niños que realizan los padres y padrinos. Tenemos catequesis de adolescentes, de jóvenes, en cuanto a la confirmación. Es decir, es bastante amplia la iniciación cristiana y por eso hay que buscar un marco común en primer lugar, ¿sí? Para todos estos procesos de iniciación. Y lo vamos a hacer, como les decía, inspirados en esto, en lo que la misma iglesia nos ofrece en el directorio de catequesis, en el RICA y en el ritual de bautismo de niños. ¿Eh? Y después de un poco explicitar ese marco común a todos los itinerarios, después sí, vamos a hacer una propuesta de tres itinerarios así diferenciados según la edad y la situación de la fe de los destinatarios de la catequesis, manteniendo, sin embargo, intentando mantener una misma inspiración catecumenal, comunitaria y simbólico-litúrgica, que es lo que venimos marcando, insistiendo desde el inicio. ¿Sí? Eh, y una aclaración al momento de meternos ya sobre este tema, y es que no tenemos que interpretar esto, lo que hoy vamos a compartir, como una especie de receta, ¿no? Ni como un modelo que simplemente debemos aplicar en nuestra comunidad, en nuestra catequesis. Porque todo esto en realidad supone más bien un camino de discernimiento que tenemos que ir haciendo como comunidad catequística, en la diócesis entera, pero también en cada una de las comunidades, ¿no? Porque las realidades son distintas, las realidades varían, ¿eh? Y de alguna manera en cada comunidad, fruto de ese discernimiento, ir traduciendo todo esto en itinerarios concretos para esta, mi comunidad. ¿Eh? Por eso, tal vez un consejo convendría ya de ahora, desde el inicio, tratar de despejarnos de prejuicios y a veces de la cerrazón que se produce, que la costumbre produce en nosotros, ¿no? De pensar, bueno, a ver, siempre lo hemos hecho así, eh, bueno, sino eso, avanzar con libertad, avanzar con apertura también, eh, marcando, tratando de darle cuerpo a estas cosas que hemos ido reflexionando juntos, ¿no? Eh, bueno, por eso vamos a iniciar buscando este marco común que decíamos, ¿no? Y para eso siempre es necesario, aunque el título parezca demasiado grande, tratar de explicitar cuál es el fundamento teológico, pastoral que está en la base de la iniciación cristiana, ¿sí? Y para eso es lindo recordar, ¿no? Que el proceso
de iniciación cristiana, ante todo, es una experiencia de encuentro con Cristo, ¿sí? Es decir, no podemos caracterizar el proceso de iniciación cristiana si no es a partir de esto, eh, de una experiencia de encuentro con Cristo. A ver, dicho de otra manera, si quisiéramos evaluar, si quisiéramos ver si verdaderamente nuestros procesos de iniciación cristiana son significativos en la vida de las personas, pues las primeras preguntas que a veces nos hacemos, como si hemos alcanzado a dar todo el material, si los chicos fueron a todos los encuentros, si participaron de todas las misas, si respondieron bien a todas las preguntas que le hemos hecho y demás, tal vez no sean las preguntas más importantes, ¿no? La pregunta más importante a la hora, en todo caso, de evaluar un proceso de iniciación cristiana es si verdaderamente hemos propuesto, hemos provocado y ha, y ha sido una realidad para los interlocutores de la catequesis, si hemos propuesto verdaderamente y si se ha dado una experiencia de encuentro con Cristo. ¿Eh? Entonces, ante todo, la iniciación cristiana es eso, una experiencia de encuentro con Cristo, pero agregamos en el seno de una comunidad eclesial. Sí, no un encuentro con Cristo a nivel individual, aislado, ¿no? En primer lugar, porque sería casi imposible tenerlo de esa manera, y después porque justamente para darle el peso que tiene la experiencia comunitaria a la hora de la experiencia de encuentro con Cristo. Inspirado en el RICA, en el Ritual de Iniciación Cristiana de Adulto, este proceso propone un camino gradual de conversión, de aprendizaje, de todo lo que significa la vida cristiana, la fe, y también un camino gradual de participación plena en los sacramentos. ¿Eh? Eh, con esta frase estamos marcando varias cosas. Lo más importante es que es un camino gradual. ¿Sí? Es un camino gradual, marcado en su gradualidad también por otro de los aspectos que más adelante vamos a nombrar. Es decir, por distintas etapas, por celebraciones, por ritos. ¿Eh? Pero un camino gradual, ¿en qué sentido? Que tiene como finalidad qué cosa? Bueno, fundamentalmente tres podríamos marcar, siendo fieles al RICA, un camino gradual de conversión, en primer lugar, ¿no? Qué difícil es evaluar eso, ¿no? Es decir, de qué manera poder ir tanteando el proceso de madurez y de conversión y de fe que cada persona va haciendo. Bueno, se trata de acompañar y de también adquirir de alguna manera esa capacidad, ¿no? En el acompañamiento, ir proponiendo e ir viendo la respuesta, ¿no? Que cada día debería ser un poco más cercana al Evangelio, ¿no? Un camino entonces gradual de conversión, pero también la iniciación cristiana es un camino gradual de aprendizaje. Es decir, se trata también de conocer la fe, ¿no? Y por eso de conocer todo lo que la fe implica, no solamente en lo que debemos creer, en lo que creemos los católicos, los cristianos, sino también un aprendizaje de lo que significa vivir como cristiano, ¿no? Y aquí entra todo el tema, por ejemplo, de la moral, ¿no? De la vida cristiana, de vivir como Cristo. Pero ahí no termina la cuestión, ¿no? Lamentablemente, a veces según algunas experiencias, eh, bueno, digo, los caminos graduales de la iniciación cristiana apuntan casi exclusivamente a esto, ¿no? Si terminamos de dar todos los temas, si los chicos saben todos los temas que dimos, bueno, ya está, ¿no? Falta, ¿no? Y falta algo importante, además de la conversión que ya nombramos, que es el tercer punto, que es la participación, o sea, es un camino gradual que tiene que llevar a todos a una participación sacramental cada día más plena. Y eso se da obviamente
no solamente en la liturgia, sino en la liturgia celebrada en comunidad, ¿sí? Por eso son la iniciación cristiana como camino gradual en todos estos aspectos, ¿no? Pero además de eso, o justamente por todo esto, la catequesis entonces no se concibe, no podemos entenderla como una mera transmisión de conocimientos, ni tampoco como una preparación para recibir un sacramento. O sea, la catequesis no es la preparación para la primera comunión, ni tampoco es la preparación para la confirmación, ¿no? Y esto es importante que lo reflexionemos, que nos lo repitamos a nosotros mismos y lo compartamos. Más bien, debemos entender la catequesis como ese proceso de incorporación gradual, como decíamos, pero un proceso de incorporación al misterio pascual de Jesús, que mediante la comunidad y mediante la fe celebrada va a acompañar al creyente hasta el encuentro definitivo con Dios. ¿Sí? Eh, Porque ustedes, seguramente la experiencia de ustedes, ¿no? De cada uno de nosotros, nosotros hemos puesto un punto final a nuestra catequesis de iniciación cristiana en cierto momento, ¿no? Pero es decir, eso nos llevó a poder encontrarnos con Jesús en la comunidad y celebrando en comunidad. Y en realidad esa dimensión celebrativa y comunitaria va a ser la que nos acompaña, la que nos va a acompañar hasta el último día de nuestra vida, ¿sí? Y va a ser el ámbito habitual, normal, en que nuestra fe va a seguir creciendo, en que nuestra fe va a seguir dando pasos de conversión, en que nuestra fe va a seguir dando pasos también cada vez más comprometidos con la comunidad y con el mundo, ¿no? Por eso, todos estos aspectos, ¿sí? Son como este fundamento teológico, pastoral, que está en la base de todos los itinerarios, ¿no? No de uno específico, sino de todos. ¿Eh? Eh, pero hace falta que nos preguntemos algo más, ¿sí? Y es eh, viendo o rescatando algo que ya vimos en el encuentro pasado, que nos preguntemos acerca de las dimensiones esenciales y transversales de todo proceso de iniciación cristiana. Es decir, cuáles son esas dimensiones de la catequesis de iniciación cristiana, del proceso de iniciación cristiana, que atraviesan eh, todo el itinerario, y sea cual sea el itinerario. ¿Mm? En este sentido, a mí yo, bueno, buscando, jugueteando un poco así preparando esta proyección, decía, ¿cómo representar, de qué manera visual representar estas dimensiones que son esenciales y que son transversales? Es decir, que no son solamente momentos distintos, uno al lado del otro. Bueno, no sé si se va a lograr ver en la proyección, ¿no? Pero se me había ocurrido representarlo de esta manera. Eh, es decir, en primer lugar, no es una línea recta, ¿no? Que lleva de principio a fin y, y es serenamente, podríamos decirlo. Tampoco son dimensiones uniformes. No es que cuando termina una recién empieza la otra, no son todas del mismo color, ¿no? Tienen cada una su forma, pero al mismo tiempo se parecen y en realidad el, cubren todo el itinerario, ¿no? De principio a fin. Y son, bueno, las dimensiones que hemos visto y que yo rescato con poquitas palabras, como para que, sobre todo, refrescar nuestra memoria en este momento, ¿sí? La dimensión querimática, que está presente, debe estar presente, ¿no? En todo itinerario de iniciación cristiana, que, que es un momento, debe existir como un momento inicial
más explícito de anuncio querigmático, pero al mismo tiempo, al ser una dimensión transversal, no puede desaparecer en el resto del itinerario, ¿no? No puede quedar encerrado solo en el inicio. Y por lo tanto es un eje que atraviesa todo el proceso. Es un anuncio del querigma que se va realizando de distinta manera, con distinta fuerza, con distintos modos, también con distintos lenguajes, pero que justamente por todo eso se hace presente a lo largo de todo el itinerario. Otra dimensión que veíamos y que no podemos perder de vista a la hora de pensar en nuestros itinerarios es esta dimensión catecumenal, lo que llamamos propiamente, ¿no? La dimensión catecumenal. Y ese es justamente caracterizado por ser un proceso que es gradual, que tiene etapas, que tiene ritos que van marcando esas etapas, esos pasos que se van dando y justamente un proceso orientado a la conversión, ¿no? A la conversión personal, a la fe a ayudar a la fe inicial a madurar mediante esos procesos de conversión que en realidad no terminan nunca, ¿no? Una tercera dimensión que hemos visto y que acompaña especialmente la propuesta de la Iglesia respecto al ritual eh, de adultos, ¿sí? Pero que es aplicable, digamos, deseamos que sea aplicable a todo itinerario, es esta dimensión comunitaria. ¿Mm? Porque es la comunidad el sujeto, podríamos decir así, activo, ¿no? Que recibe a los que llegan, que anuncia, es la comunidad la que testimonia, la que acompaña y la que después será el marco habitual de la celebración de la fe, ¿no? Que comenzó allá en el bautismo, pero que debe seguir madurando a lo largo de toda la vida. ¿Mm? Entonces, la dimensión comunitaria, que quiere decir muchas cosas, significa presencia de la comunidad, no solamente de los delegados explícitamente para la catequesis, es decir, el catequista, el párroco, ¿no? Los padres, sino de algún modo toda la comunidad que de diferentes maneras debe hacerse presente y hacer sentir ese acompañamiento. Una cuarta dimensión, que es la dimensión simbólica, la dimensión litúrgica, porque los signos y las celebraciones en este camino de iniciación cristiana nos ayudan a expresar, por una parte, a expresar la fe, pero también a fortalecerla en este proceso. Es decir, la celebración, la liturgia, no se reducen a los sacramentos celebrados al final del camino o solamente cuando hacemos una celebración en el templo, ¿sí? Para una celebración de la palabra, para entregar tal cosa, ¿no? Sino en realidad, con su lenguaje tan propio, simbólico, la liturgia nos ayuda a impregnar todo el itinerario de la iniciación cristiana con una inmensa diversidad de ritos, de celebraciones, de gestos, del lenguaje simbólico que es tan propio de la catequesis también, pero no solamente de momentos explícitos de celebración, sino también y sobre todo, y acá sumo, porque está muy de la mano, digamos, la quinta eh, dimensión, que es la mistagógica, porque siendo conscientes, siendo realistas, sabemos que no siempre es posible la mistagogía, lo que llamamos mistagogía, no siempre es posible como una experiencia post-pascual, que sería lo ideal, perdón, post-sacramental.
que sería lo ideal, ¿no? Es decir, la propuesta tan linda a veces no es realizable, ¿no? La de decir, bueno, a ver, celebrados los sacramentos, nos seguimos reuniendo para profundizar qué es lo que los sacramentos han hecho en nosotros. Bueno, con realismo sabemos que una vez que hemos celebrado los sacramentos, ¿no? de la Eucaristía, de la confirmación, y más aún del bautismo de los niños, o sea, no tenemos un pos, ¿no? Lamentablemente, al menos mientras sigamos en una práctica de la catequesis como venimos tantos años teniendo, ¿no? Entonces, siendo realistas y confesando esto, sin embargo, la dimensión mistagógica la podemos vivir, especialmente si la entendemos como ese eje transversal que cruza de punta a punta también el itinerario de catequesis, eh, que es esa intención de educar para que todos aprendan a celebrar, ¿no? Educar en la capacidad de celebrar. Por eso recién les decía que esta dimensión simbólico-litúrgica, la anterior, no se reduce a ciertos y puntuales momentos de celebraciones, sino que atentos a la mistagogía, eh, todos los encuentros, por ejemplo, de catequesis, deberían ayudarnos en algún aspecto a aprender a celebrar, ¿no? En detalles mínimos, como es el provocar momentos de silencio para la escucha de la palabra, momentos de cantos, momentos de reflexión sobre la palabra de Dios, eh, utilización de signos, de gestos que son tan propios de la liturgia, pero que utilizados en la catequesis ayudan a que todos se vayan familiarizando con este lenguaje simbólico para que a la hora de participar en una celebración no se sientan como extraños, ¿sí? Es decir, bueno, estas son como las dimensiones que, que hemos descubierto, que hemos rescatado como esenciales y transversales a partir de la propuesta del Concilio Vaticano, del ritual de iniciación cristiana para adultos y demás, ¿no? Por eso queríamos, este, yo, a ver, voy a poner ahora para ver al menos algunos, para verles la cara. ¿Más o menos vamos hasta acá o estamos muy, muy en la nube, muy confundidos, ¿no? Vamos siguiendo más o menos, ¿sí? Sí, estamos. Bueno, cualquier duda que haya, total, sabemos que vamos a tener un espacio para eso propio o si es importante, ahora mismo también el que quiera pueda levantar la mano, hacer seña, ahí están los de las juntas atentos también a esto, ¿sí? Y cualquier cosa me interrumpen, ¿sí? Ahora, yo le decíamos al principio, queríamos buscar un fondo común a todo, queremos buscar un piso común con esto que hemos visto de la definición, de algún modo la noción de iniciación cristiana, pero también y sobre todo con estas dimensiones, recordando las dimensiones que atraviesan toda la propuesta y cualquier propuesta de iniciación cristiana, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer ahora o qué les proponemos ahora? Es dejarlo común para poder verlo plasmado ahora en tres itinerarios distintos, ¿sí? De iniciación cristiana. Recuerdo acá el consejo que dimos al comienzo. No son recetas, no es le sacamos una foto y vamos a aplicarlo así, así nomás, porque no se trata de eso. Estaremos cometiendo un error ahí, ¿sí? Se trata de tratar de ver de qué manera, ¿sí? Estas dimensiones pueden estar presentes en un itinerario concreto, tal vez más cercano a nosotros, porque se trata de itinerarios puntuales, ¿no? Para esto buscamos, dentro de los varios que podemos tomar, tres bien distintos unos de otros para que nos sirvan a todos, porque los que estamos aquí presentes estamos acompañando procesos
algunos de adultos, otros de niños, otros de jóvenes, otros en la catequesis bautismal. Entonces, para que nos sirva un poquito para todos, pero sobre todo, vuelvo a decir, para que en la diversidad de estos itinerarios podamos ver cómo todas estas dimensiones, estas propuestas, de algún modo están presentes o podrían estar presentes, ¿sí? Entonces, con esa intención, presentamos estos tres itinerarios y por eso en la propuesta de estos itinerarios no van a figurar ni edades, ni tiempo cronológico en los que se prolonga este itinerario, porque eso va a depender de cada comunidad, el discernimiento que se vaya haciendo, ¿sí? Estos son como esqueletos, como estructuras que nos pueden ayudar a pensar, ¿sí? El primer itinerario que por ahí se nos ocurrió que podía ayudar es el catecumenado de adultos, ¿sí? Eh, el catecumenado de adultos que tiene como destinatarios, según lo que la Iglesia nos enseña, a los adultos no bautizados, pero analógicamente también los adultos bautizados, pero no suficientemente evangelizados, o los adultos ya bautizados, pero que no han completado su iniciación cristiana. ¿No? Es decir, traducido en nuestro vocabulario, es decir, los adultos, o sea, 14, 15 años para arriba, que no están bautizados, o bien aquellos de esa edad para arriba que, estando bautizados, bueno, no han completado su iniciación cristiana y por lo tanto no están confirmados, no, no, no han celebrado la primera comunión, ¿no? Es decir, estos son los destinatarios en primer lugar, ¿sí? Eh, Acá abro un paréntesis también como propuesta, porque esto es una posibilidad que este espacio de catecumenado de adultos también se abra a aquellos adultos de la comunidad que aún habiendo completado su iniciación cristiana, es decir, aunque no necesiten, aunque ya tengan los sacramentos de la iniciación cristiana, sin embargo, quieran caminar junto a otros adultos este catecumenado para renovar su fe. Pasa muchas veces que alguien ha sido confirmado, ¿sí? Recibió la primera comunión allá de niño y después nunca más participó de la iglesia, nunca más se acercó y por los caminos que Dios a veces prepara, que Dios permite, bueno, en algún momento, por alguna razón, esta persona vuelve a la iglesia, vuelve a la comunidad, quiere comenzar este camino, a veces es la catequesis de los hijos, a veces es alguna situación dolorosa, etcétera. Y esta persona ya tiene los sacramentos, pero esos sacramentos han quedado hacia atrás hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, este también es un espacio que se podría utilizar para todos aquellos que, habiendo eso, teniendo la experiencia de una fe que tal vez no creció con el tiempo, bueno, puedan hacer esta experiencia también con los catecúmenos para que este camino de iniciación a esos que ya están iniciados, sin embargo, los ayude a renovar su fe. ¿Eh? Hasta ahí vamos con los destinatarios, ¿sí? ¿Y qué momentos plantea el catecumenado de adultos para que tengamos en cuenta a la hora de pensarlo, de diseñarlo? En primer lugar, está lo que llamamos el precatecumenado, ¿sí? Eh, que es un tiempo primero, es el primer momento del camino, dedicado especialmente al anuncio querigmático, para poder despertar la fe. Este primer tiempo, ¿sí? Va a concluir con un rito que se llama el rito de la admisión, que es cuando los catecúmenos, después de este primer tiempito, más bien breve,
bueno, ya han recibido el anuncio de la palabra, han recibido el anuncio del querigma y están dispuestos a emprender este camino que los lleve a la plenitud de su iniciación cristiana, ¿sí? Entonces este rito se realiza generalmente en una misa dominical, donde toda la comunidad los recibe como catecúmenos, propiamente dicho, ¿sí? Entonces, este precatecumenado no tenemos que entenderlo como algo previo al catecumenado, ¿no? Sino como la parte inicial, ¿sí? La duración de esto dependerá, ¿sí? Dependerá. Evidentemente es un tiempo mucho más breve que lo que viene después, que el catecumenado, ¿sí? Eh, yo lo voy poniendo con un ejemplo que no es un ejemplo para imitar, es simplemente para poder verlo concretamente. En nuestra parroquia, el catecumenado de adultos comienza siempre a mitad de año, julio, ¿sí? Y este precatecumenado bueno, son sobre todo los 2 primeros meses, ¿sí? Donde dedicamos los encuentros con los catecúmenos a, sobre todo, el anuncio carismático, el anuncio de la palabra, ¿no? Con fuertes signos, con fuertes momentos de oración, fuertes momentos de anuncio y de testimonio de otros cristianos, ¿no? Entonces, terminado ese primer y más breve tiempo, los catecúmenos realizan el rito de la admisión y son recibidos por la comunidad cristiana como catecúmenos propiamente dicho, ¿no? Meto segunda y tercera tal vez, para que si no, no vamos a llegar. El segundo momento del catecumenado de adultos es lo que le da el nombre a este proceso y es lo que la iglesia llama propiamente catecumenado, que este es el momento más, por así decirlo, más fuerte en orden a la formación de los catecúmenos. La formación integral en la palabra, en la liturgia, en la vida comunitaria, en el compromiso cristiano. La duración depende, pero sí tenemos que pensarlo de varios meses, ¿no? Para que progresivamente y con serenidad se vayan rumiando todas las cosas que se van conociendo acerca de la fe. Todo este tiempo del catecumenado eh, tiene varios ritos que van como dándole fuerza a este crecimiento gradual de la persona y son lo que encontramos en el ritual de iniciación cristiana para adultos con el nombre de los exorcismos. No se asusten que no lo asociamos a la película del exorcista, ¿no? El exorcismo es esa oración pidiendo el Espíritu Santo para que fortalezca el corazón de los catecúmenos para luchar contra todo aquello que intente seducirlo y apartarlo del camino de la fe, ¿sí? Entonces, pequeños ritos de exorcismo, de bendiciones, que se pueden hacer dentro de las misas de la comunidad, pero también el ritual propone que se hagan al iniciar o al finalizar los encuentros de catequesis y que sean llevados adelante, por ejemplo, por los mismos catequistas, ¿no? Porque son momentos de celebración, momentos de oración, ¿no? Donde no necesariamente se necesita un sacerdote o un diácono para hacerlo. Y en este tiempo, lo más importante, yo diría, es el acompañamiento de la comunidad, ¿sí? Mediante los catequistas en primer lugar, mediante los pastores, y también mediante una figura que por ahí no es demasiado común, pero que tenemos que poco a poco animarnos a incorporarla, que es la figura de los acompañantes. Eh, por ahí tienen un nombre no muy feliz también, los garantes, ¿eh? Pero bueno, yo les digo con más cariño acompañantes, que son personas de la comunidad que ya tienen experiencia de fe, que no están en la catequesis, que no son catequistas, pero sí son personas que caminan su fe con compromiso, dando testimonio, ¿no? Personas que van acompañando así de manera personal a los catecúmenos y bueno, y les van dando su apoyo, van haciendo que también la catequesis no se reduzca a la salita de catequesis, sino que de a poco los van invitando a participar de la Eucaristía, a reunirse con ellos un rato antes de la misa para charlar, para rezar juntos, después participar juntos de la Eucaristía. Es decir, son ese nexo
que los van a ir llevando de la catequesis a la comunidad, ¿no? Eh, bueno, todo esto se va dando en este tiempo de catecumenado, ¿sí? Eh, el tercer momento es el de la purificación, se llama así en el catecumenado de adultos, eh, y coincide, eso es lo que invita a hacer el ritual de iniciación cristiana para adultos, ¿no? Que este tiempo coincida con la cuaresma, porque se trata de un tiempo que es tomado como preparación inmediata a los sacramentos. Entonces, este tiempo inicia el primer domingo de Cuaresma con el rito de la elección, un rito muy lindo, ¿no? De inscripción del nombre de aquellos que en poquito tiempo, al finalizar la Cuaresma, en la Pascua van a celebrar los sacramentos. Eh, Cada domingo después se van realizando, ustedes tienen ahí el detalle de estos ritos, se van a realizar los escrutinios, se van a realizar las entregas del Padre Nuestro, del Credo, y los no bautizados, si tenemos en el catecumenado no bautizados, celebran su iniciación cristiana en la vigilia pascual, ¿sí? Es la vigilia pascual el marco ideal y el marco más lógico para celebrar los sacramentos pascuales y sobre todo en aquellos que no han recibido el bautismo, ¿no? Con una aclaración que siempre hacemos, en la vigilia pascual, los que se vienen preparando para los sacramentos, los que no están bautizados, no reciben solamente el bautismo, a veces metemos como motivo, bueno, una especie de compañerismo para que después reciban una confirmación con el resto. No, no. En realidad, en la vigilia pascual, la noche más importante del año que tenemos los cristianos, el no bautizado recibe el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, todo junto como un gran sacramento. ¿Sí? Por eso la iniciación cristiana decimos que es el gran sacramento pascual, así en singular, ¿no? Porque esa noche los tres sacramentos, manteniendo su autonomía, sin embargo, forman parte de un único sacramento, el que llamamos el sacramento pascual, el sacramento de la iniciación, ¿sí? El resto de los catecúmenos del grupo que ya están bautizados, bueno, la idea es que durante la Pascua, y si es posible durante la octava, reciban la confirmación. ¿Eh? Es decir, y aquí estaría como culminando el tiempo del catecumenado de adultos, aunque con esperanza dibujamos este cuarto tiempo que llamamos mistagogía, que sería durante el tiempo pascual para que se dé en él una profundización de lo que se celebró, de lo que se vivió en la vida sacramental, en la vida eclesial, donde también es un tiempo donde se pueden dar encuentros con diversos agentes de pastoral para invitarlos a sumarse a la vida de la comunidad, y tal vez un posible reencuentro del grupo cada tanto para ir profundizando en la fe a través de la lección divina, a través de momentos de encuentros, ¿sí? Fraternos, momentos de oración. Es decir, entonces, este es como un itinerario, como el esqueleto, ¿sí? Pero ustedes verán que están presentes todas esas dimensiones, e incluso fíjense en el detalle de la dimensión querigmática, ¿sí? Que encontramos arriba, no solamente es en el precatecumenado, sino que atraviesa todo el itinerario. Y lo mismo abajo, la dimensión mistagógica, que no solamente está al final, sino que se anticipa ya con todo este tipo de celebraciones, de ritos, de momentos de oración, ¿sí? Que son propios de la vida, la vida de quien va recorriendo este camino, ¿no? Y la dimensión comunitaria, que ustedes fíjense que sí tiene un inicio, propiamente, cuando la comunidad recibe, pero no tiene un final, ¿no? Está la flecha marcando porque en realidad la dimensión comunitaria es la que después se transforma en el ámbito normal de vivencia de la fe hasta el último de nuestros días, ¿sí? Pasamos al segundo
itinerario que queríamos ofrecerle y esta vez poniendo la mirada en la catequesis bautismal, ¿sí? Que a veces nosotros le damos otro nombre, catequesis, la charla, la charla prebautismal. Bueno, ojalá que entendamos que no es charla, que es catequesis y que no es una catequesis simplemente prebautismal, sino bautismal, ¿no? Donde el bautismo es el centro de la propuesta catequética que hacemos en ese momento, ¿no? Los destinatarios lo sabemos, son eh, los padres y los padrinos de los niños que piden estos padres que los bauticemos, ¿no? Y el objetivo, podríamos decir, es ayudarlos a estos padres y padrinos a prepararse para la celebración del bautismo, pero también a renovar su propia fe y su responsabilidad cristiana en orden al bautismo de sus hijos. En general, esta catequesis tiene una mínima duración, y lo sabemos por experiencia, ¿no? Una mínima duración de un día o dos o tres encuentros, según la realidad de cada comunidad. Eh, Sin embargo, el proceso que hacen los padres es más largo. Prestemos atención a esto, porque en realidad ellos entran en contacto con la comunidad ya al momento de ir a averiguar, al momento en que se acercan a preguntar cuándo son los bautismos, qué tenemos que llevar, bueno, ahí ya comenzó un cierto proceso que dependerá también del arte pastoral, no solamente de la secretaria, del secretario, sino de la comunidad entera, ¿no? De cómo recibirlos, de qué manera acompañarlos. Participan del encuentro de catequesis, después celebran el bautismo, ¿eh? Y por eso hay que aprovechar cada uno de estos momentos como preparación para el sacramento. ¿Mm? Mirando, mirando puntualmente, perdón, mirando puntualmente el encuentro de catequesis bautismal, es lo que ustedes tienen en amarillo al medio. Eh, de lo que se trata es justamente de que en tan poquito tiempo y con mucho realismo nos preguntemos si tenemos una sola hora de encuentro con estos papás y lo más probable es que estos papás no los volvamos a ver con suerte hasta la catequesis después de 9 años, 10 años. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta hora? Es decir, ¿en qué vamos a gastar la energía en este momento? ¿Qué vamos a presentar? ¿De qué manera lo vamos a hacer si es solo este momento el que tenemos para compartir con ellos, ¿no? Y por eso es que es importante comprender que en este momento específico de encuentro de catequesis bautismal es sumamente importante que esté todo el encuentro impregnado del anuncio carismático, porque se va a tener que llegar a brindar una catequesis sobre el bautismo, sobre la vida cristiana, pero haciéndolo en una modalidad carismática. Eh, no se puede perder la oportunidad de anunciar lo central de la fe a estos adultos que tal vez no tengan otro contacto con la comunidad y vuelvan a recibir un anuncio carismático, ¿no? ¿Qué implica esto metodológicamente? Bueno, la modalidad carismática implica un entusiasta mensaje testimonial, bíblico, con el canto, usando diversos signos bautismales para marcar distintos momentos del encuentro. Por ejemplo, en la oración inicial, un momento de anuncio explícito del querigma a partir de la palabra, un diálogo mínimo en grupo, la explicación de la celebración, pero no una clase sobre, ¿no?, la teología del bautismo, sino una mínima explicación a través de los signos que ellos van a vivir, de manera que cuando lleguen a la celebración no les suene raro, ¿no?, lo que están celebrando,
y un momento de oración final. Entonces, todos estos aspectos son importantes tenerlo en cuenta en el momento de la catequesis bautismal, pero sobre todo esto, de que todo poder hacerlo en un estilo de anuncio querigmático. Y en tercer punto tenemos propiamente la celebración del bautismo, que no tenemos que desechar como momento también catequético, y por lo tanto, una celebración festiva, animada, con presencia de la comunidad más grande, no es lo mismo que una celebración apagada, donde solamente esté la familia del bebé, sin canto, con lo mínimo, ¿no? No es lo mismo, no dice lo mismo y no catequiza de la misma manera, ¿no? Y el acompañamiento postbautismal, que también ahí está puesto con esperanza, porque dentro de lo posible, la idea es también no perder contacto con las familias que bautizaron y proponerles integrarse, invitarlas a celebraciones especiales, por ejemplo, en los aniversarios de los bautismos de sus hijos, ¿no? Bueno, es decir, eso lo ponemos como algo que sabemos que no se da normalmente, pero con esperanza de que algún día sí nos animemos a pensar algo en ese orden. Y por último, eh, lo que tal vez para nosotros sea lo más conocido, ¿sí? Que es el itinerario de iniciación cristiana de niños, lo que llama la iglesia en edad catequética, destinatarios, los niños bueno, eso, ¿no? Que se inician, eh, que ya fueron iniciados con el bautismo cuando eran bebés, pero también niños que no fueron bautizados y llegados a esta edad, a razón de la catequesis, bueno, también forman parte de el grupo, ¿no? Que camina la iniciación cristiana. ¿Cuáles son las etapas de este proceso? Eh, También aquí, como les digo, no está puesto cuánto tiempo duran, cuántos meses, cuántos años, porque eso dependerá del discernimiento, ¿sí? Y también del camino de discernimiento que la diócesis viene haciendo. Eh, pero al menos podemos pensarlo así, ¿no? Como en etapas o momentos fuertes de la catequesis que distinguidos porque giran en torno a realidades sacramentales distintas que van como complementándose, ¿sí? Y haciendo posible una verdadera iniciación cristiana, ¿no? En primer lugar, en la primera de eso, se trata de despertar la fe, ¿no? Y por lo tanto, tal vez al inicio de estos procesos de catequesis, convenga siempre, ¿no? Tener encuentros familiares con las familias enteras, de primer anuncio, ¿no? De celebración para recibirlos, un tiempo inicial, ¿no? Para despertar la fe, para invitar a los padres a vivir como propio también el camino de fe, de acompañamiento de sus hijos, ¿no? No olvidándonos que la iglesia nos invita en la catequesis de niños a prestar atención a los papás, ¿no? Porque en realidad la catequesis familiar, a la cual debemos seguir apostando, es una especie de catequesis de adultos, ¿no? Porque ahí está el secreto muchas veces de las catequesis. Nosotros ponemos todo el énfasis en los niños cuando en realidad el paradigma de la catequesis es de adultos, ¿no? Y por eso no tenemos que descuidar el acompañamiento de los papás, o de las abuelas, de los tíos que acompañan a los niños, ¿no? Ya propiamente hablando de la catequesis, del catecumenado, ¿sí? Eh, para comprenderlo mejor, nosotros lo dividimos así en tres etapas, ¿eh? Una primera etapa que gira en torno al bautismo y a la misericordia de Dios, ¿no? Los niños no bautizados, por ejemplo, en esta etapa van a ser ayudados a prepararse para recibir el bautismo, mientras que los que ya están bautizados harán la renovación de su bautismo, ¿no? Pero siempre es el bautismo el punto central, el eje sobre el cual gira este primer momento de la catequesis, ¿no? Eh, y
celebrado el bautismo de los no bautizados o la renovación de los ya bautizados, se realiza el rito de la admisión. Así también, ¿no? El grupo entero en la comunidad, en la misa dominical, siendo recibido por toda la comunidad. Y al mismo tiempo, ambos, ¿no? Los que recién fueron bautizados o los que renovaron su bautismo, en esta etapa, al final de esta etapa, vamos a ayudarlos a prepararse para celebrar sacramentalmente la misericordia de Dios. Es decir, y por lo tanto, ahora ya le presentamos la confesión para que sea una primera experiencia de la misericordia de Dios. Y de esta manera separamos la confesión de la primera comunión, ¿no? Para que nadie la interprete como un simple, a la confesión como un permiso para comulgar, sino en realidad como una vivencia, como una experiencia de la misericordia de Dios que pueden realizar los niños, aunque todavía no comulguen, ¿no? Eh, bueno, esto es posible y está bueno que lo busquemos. Entonces, este tiempo, esta primera etapa, que gira en torno al bautismo, a la renovación bautismal y a la penitencia, nos van a ayudar a eso, a poder renovar el bautismo en todos, ¿no? Y así sí pasamos, después del rito de la admisión o con el rito de la admisión, a una segunda etapa de esta catequesis, de este itinerario, que gira en torno a la Eucaristía y a la Pascua de Jesús. Entonces, en este segundo momento, los niños van a ser ayudados a conocer más su fe, a adquirir la capacidad celebrativa, ¿sí? Que les permita experimentar cada vez más naturalmente la liturgia, las diversas celebraciones y especialmente la misa. Y en este tiempo, por lo tanto, se va a poner especial atención a la liturgia eucarística, para conocerla, para aprender las oraciones, las posturas, los gestos que son propios de la misa, pero desde la experiencia de celebrar y no solo con explicaciones, ¿no? Esta segunda etapa, que gira en torno a la Eucaristía, tiene como ritos propios la entrega del Padre Nuestro y las bendiciones que también uno puede ir haciendo a lo largo de esta segunda etapa. Eh, y como experiencia sacramental fuerte, eh, la primera comunión, ¿no? La participación por primera vez en la Eucaristía sacramental de estos niños, ¿no? Y ahí sí pasamos a una tercera etapa que gira en torno a la confirmación y al Espíritu Santo. Y ahí los niños deberán ser ayudados a profundizar en la fe que ya vienen conociendo, a conocer y a crear lazos con la comunidad, incluyendo especialmente la experiencia en esta etapa, las experiencias de misión, la experiencia de servicio, de responsabilidades con la comunidad. Y en este tiempo se pueden incorporar también experiencias de oración como la lección divina, como la adoración eucarística. En esta tercera etapa puede tener lugar, por ejemplo, el rito de la elección, de la inscripción del nombre, los escrutinios, la entrega del credo, para finalizar esta tercera etapa con la celebración propiamente sacramental que llamamos confirmación. ¿Eh? Ahora, en todo esto, a lo largo de todo este itinerario, es importante qué cosa, el acompañamiento de la comunidad, que se va a manifestar de muchas maneras, especialmente en el contacto directo con los agentes de pastoral, con los grupos, visitando los grupos, pero también llevando adelante algún encuentro puntual, guiando una experiencia de oración o de misión y, y no olvidando nunca que el momento privilegiado para encontrarnos con la comunidad siempre va a ser la celebración de la misa dominical. ¿Mm? Ahora, visto esto, nos toca pensar
nos toca diseñar, nos toca evaluar y compartir ahora entre nosotros. Y por eso le proponemos como dos consignas, dos preguntas, dos cosas para ver, ¿sí? Para ver entre nosotros ahora, eh, que después ustedes van a poder también continuar esta reflexión con sus propias comunidades, con sus propios catequistas, compañeros de camino. Eh, Recordando que no hay recetas, ¿sí? Ni soluciones mágicas, los invitamos a mirar nuestras propuestas actuales concretas para descubrir en estas propuestas que nosotros ya tenemos, que cada uno tiene en su comunidad, qué elementos esenciales de la iniciación ya están presentes y debemos remarcar, cuáles no tenemos en cuenta y sería bueno incorporar, qué ideas, qué propuestas podemos intentar a fin de que nuestras catequesis ofrezcan de modo más eficiente un verdadero proceso de iniciación cristiana, ¿no? Sí, son bastante generales las preguntas, pero creo que son disparadoras simplemente, ¿no? Para que podamos compartir. Y una segunda relacionada con eso es, ¿qué desafío, qué desafíos implica todo esto para nosotros catequistas y para el resto de los agentes de pastoral y para la comunidad toda? Preguntas que los invito a que ahora juntos tratemos de compartir, de ir reflejando también en las palabras, así como nos salga. Por ahí, un consejo, evitando tal vez decir, bueno, en mi comunidad no hacemos tal cosa, o sea, no usemos este momento para catarsis, o para simplemente este, aumentar la queja que a veces nos sale más espontáneamente, ¿no? Más bien, fíjense que las preguntas son más propositivas, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué podemos intentar? ¿A qué nos desafía? ¿Qué podemos incorporar? ¿Cómo podemos eso, ¿no? Buscar caminos juntos. Bueno, abrimos el juego al diálogo, ¿sí? Para que así de una manera breve, ¿sí? El que quiera expresarlo puede hacer libremente, pero eso, vamos a hacerlo breve para que podamos participar la mayor cantidad de personas, ¿sí? Eh, Ariel, ¿vos estás saludando o queriendo hablar? Desmuteate. Bueno, buenas noches, ¿se escucha? Sí. Bueno, hola padre, ¿cómo le va? Buenas noches a todos. Bueno, es mi primera experiencia, ¿no? Con papás. Entonces, el grupo que tocó es lindo. Al principio estábamos un poco desordenados porque iba a ser papá referente y no catequista, hasta que el padre no hubo catequista y dijo, bueno, empezá, ¿sí? Lo que traté de hacer para armar, para que sea didáctico, porque veía que los padres se aburrían, el padre acompañaba a la mamá, pero no compartía nada. Lo primero que traté de conocerlos fue uno por uno, para ver sus realidades. Después de la semana les mando algún mensaje para ver cómo está y trato de incluirlo en alguna actividad de los papás junto con los niños. A la misa, que vaya a hacer la ofrenda, la colecta, para que comparta con el papá. Después, lo que trato de hacer es, escucho los testimonios de las personas de lo que le pasa durante la semana del grupo y en función a eso, trato de buscar un evangelio o una lectura para que ellos se sientan identificados y para que ellos sepan que a los apóstoles le pasó lo mismo que le está pasando a ellos, incertidumbre, miedo, preocupación. Trato de que todos lean para que nadie se distraiga cuando veo que están. Y analizamos entre todos lo que leímos. Después hacemos una oración de cierre y tratamos de crear un vínculo. Y obviamente volvemos a dar tareas, si hay, como los otros días que se hizo el rosario, participaron los papás, los niños, que acompañe el abuelo.
Básicamente, el catecismo no lo doy, lo damos entre todos. Yo siempre digo, bueno, esto como el administrador del grupo de WhatsApp, alguien tiene que ser administrador, pero el catecismo lo damos entre todos, porque entre todos aprendemos, entre todos caminamos. El vínculo con los papás es muy lindo, porque nos mantenemos siempre en contacto, así que eh, para mí es la primera experiencia que yo tengo y la verdad que es agradable, padre. Bueno, gracias, Ariel, por el testimonio. ¿Eh? No, por favor. Pensando en los itinerarios, no sé, si quieren compartir, somos de distintas partes de la diócesis, de realidades muy distintas, así que eso, animémonos. Si hay preguntas también, pero sobre todo es más importante eso, el compartir las experiencias, ¿no? Silvia, Yo lo que ¿estás, por las dudas, tenés otro móvil o estás, si estás conectado de doble manera, vas a tener que silenciarte, apagar uno, porque es eso lo que provoca el... A ver ahora. Bueno, en todo caso, si querés, escribí en el chat, y te leemos, ¿sí? Sí, Silvina. Bueno, eh, padre, yo me quedé corta con las preguntas que se hicieron en la pantalla, no alcancé a tomar nota, pero no importa, para no perder tiempo, aunque sea, me expreso con lo primero que anoté. ¿Qué elementos esenciales tenemos? ¿Cuáles habría que remarcar? Anoté hasta ahí y me quedé pensando que iba a quedar las preguntas, pero puedo, aunque sea, opinar de eso y otras personas opinarán de otra cosa, ¿sí? Ujú. Así todos tenemos un pedacito de parte en esto, que es muy rico. Nosotros, por ejemplo, en lo que me corresponde, estamos trabajando con la parte de catequesis de adulto porque soy guía de padres. Lo que tenemos hace un tiempo, que fuimos trabajando en la dimensión querigmática al principio, que comenzamos con la dimensión querigmática y con 4 encuentros. No, nos diferenciamos en eso, en el ejemplito que usted nos dio, de lo que hacen en la parroquia de San Pedro, por ejemplo. Son 4 encuentros querigmáticos, 3 querigmáticos y uno donde la familia hace un compromiso y firma, pero es una celebración donde con los niños pasan a firmar su compromiso en la preparación para el sacramento de iniciación cristiana, empezando por la primera etapa. Ahí yo diría que a medida que fuimos tomando experiencia, porque los hacemos los catequistas a los encuentros querigmáticos, entre los catequistas, con los catequistas, son los que lo llevamos adelante, creo que podríamos remarcar y mejorar el impacto, en la parte de impacto, en la parte de que el anuncio sea más resonante, quizás eh, buscar un poco más de, incluso de herramientas de las que tenemos. Creo que la herramienta más importante la tenemos en el corazón, tiene que ver con el crecimiento y la madurez y el convencimiento del catequista, pero aparte de eso, puede haber cosas que nos estarían ayudando aún más, y bueno, sería bueno conocerlas, seguir formándonos. Eh, yo creo que la formación es indispensable. El de nosotros los animadores, los que vamos a acompañar en el crecimiento a, a quienes nos toque, estar totalmente convencidos del mensaje que vamos a transmitir. eh, y bueno, me parece que eso es fundamental. Fundamental. Yo hace más de 20 años que camino en esto y siempre digo que me falta algo. Siempre pienso que me falta algo. Siempre creo que tengo que aprender más. Así que hace poquito tiempo fui a un encuentrito pequeño pero muy fuerte de evangelización, en el cual fui contagiada y
y volví a sentir el llamado de este, de este querigma que debe atravesar todo el itinerario, todo, todo. La diferencia que hay entre querigma y catequesis, poder diferenciarlo, pero el querigma atraviesa todo el itinerario y quisiera crecer en eso, y le doy lugar para que otro opine. Muchas gracias, Silvina. Padre, hay en el chat, gracias Silvina, hay en el chat, a ver, estaba leyendo uno acá, se me perdió. Nancy dice, bueno, muchas gracias, me encantó la figura del acompañante. Me parece que es un puente muy interesante y estaría dentro de los elementos a incorporar. Ujú. Coincido con Silvina, Noelia, nuestra formación es indispensable y necesaria. Estas propuestas y las formaciones más largas son muy importantes. Silvia dice, destaco como muy valioso la necesidad de trabajar el compromiso de toda la comunidad en recibir, acoger, acompañar, integrar, superando limitaciones que muchas veces nos imponemos. Por ejemplo, esto le corresponde a tal área. Necesidad de crecimiento comunitario que contagie y anime a incluirse. Sería muy bueno la figura del acompañante. Silvio también. Interesante el mensaje. Lindo. La figura del acompañante, a ver, primero que es posible, digamos, lo puedo decir por experiencia, ¿no? O sea, es posible, e incluso con grupos de, nosotros lo aplicamos al catecumenado de adultos, con grupos numerosos, ¿no? De que cada acompañante y de que cada catecúmeno tenga su acompañamiento distinto. Pero también es aplicable y de diversa manera también a otros, ¿no? A otros grupos que no sean de adultos, ¿no? Ya sean los grupos más de niños, tal vez con otra modalidad, ¿no? Podemos pensar en una parroquia que nosotros tenemos 180 chicos por año, no podemos pensar 180 personas para que los acompañen a uno por uno, ¿no? Pero sí modalidades distintas, ¿no? Donde tal vez distintos grupos de la parroquia puedan ir como apadrinando el acompañamiento, puedan ir acompañando a cada uno de los grupos distintos o los grupos de padres. Es decir, hay que encontrar la manera, ¿no? Pero es importante el nexo con la comunidad, eh, no solamente de parte de los catecúmenos, o sea, que ellos se acerquen a la comunidad, sino que la comunidad se acerque a los catecúmenos. A mí me pareció muy importante los encuentros familiares previo a, en las diferentes partes, ya sea en el bautismal, esos encuentros, ese primer recibimiento me pareció muy importante como semillero, ¿no? De atraer. Eso con respecto a la primera. La parte de los niños también, esos encuentros familiares del primer anuncio, que por ahí no siempre, o todos los años se hacen. Es como que en cada comunidad lo tendríamos que poner como que no se pierda, ¿no? A veces sí se hace y a veces no, porque me pasó en este momento que como que no se hizo y a nosotros nos lleva como catequista mucho esfuerzo con la parte, con los niños y después cuando queremos convocarlos, mucho esfuerzo para que ellos accedan y están como ahí temeroso. Me pareció muy importante la parte de donde se los hace participar en las celebraciones. Y bueno, eso me parece que ahí empezar primero con los adultos y que luego ellos también nos ayuden mucho en la parte de los niños, porque la verdad que está costando un montón, ya cada vez somos muy pocos. Yo en este momento, por ejemplo, en estos años somos yo por ejemplo, yo y tengo unas mamás que me acompañan y en grupos de 40 soy la única. Y eso cuesta mucho, son dos realidades distintas de chicos, o algunos que ya vienen de un colegio donde ya tienen una formación, pero que por ahí su interés es otro, o ya vienen cansados con todas las actividades. Y el otro grupo
que bueno, que todavía hasta por ahí tienen problemas en alfabetización. Así que es un desgaste un montón y veo que la parte me falta la parte de la familia. Si bien antes se hacía catequesis familiar, pero ahora todo el mundo trabaja. Y bueno, todo el mundo trabaja, parece que todo el mundo está ocupado y bueno, no asumen esos compromisos y cuesta mucho. Y cuando lográs reunirlos, realmente les gusta un montón. Pero claro, como catequistas estamos muy solas, muy solas. Es mucho trabajo y bueno, y sí, yo estoy ya realmente hablando con el sacerdote, yo estoy pensando, no puedo más dar de esa manera las catequesis. Así que, bueno, esto me gustó mucho. Me gustó mucho la parte de confirmación, que bueno, insertarlos en la comunidad con acciones concretas. Me gustó. Me gustó también, yo veo el grupo de monaguillos que todos quieren ser como monaguillos, claro, porque encuentran una participación en la misa y todos los domingos hay alguien que se quiere sumar de monaguillo. Así que por eso veo que si que la catequesis por ese lado va a funcionar si ellos hacen algo. Gracias, Alma. Bien. ¿Leo otro o quieren leer Suni? Hay unos mensajitos más. Suni o Mari, no sé quién. ¿Leo? Dice Ariel, se ve que muchas veces en las misas van pocas personas y vimos que cuando los catequistas nos organizamos, se van toda la familia. Tratamos de darle como misionar a los niños, de llevar a una familia y se les da diferentes tareas en las misas y eventos. Bueno, un poco me parece que por ahí coincide con lo que planteaba Zulma al final, ¿no? De esto de que los chicos por ahí o las familias tengan una función. Leonor dice, toda la comunidad debe involucrarse, recibir a los adultos y niños que puedan sentir que son importantes para el Señor y la comunidad. Que la comunidad toda acompañe su crecimiento de fe. Ahí de toda la familia, eso quería decir. Bueno, Silvia, gracias por este hermoso encuentro. Nelly dice, buenas noches, es mi primera experiencia muy interesante y rica en información, todo lo que expresó el padre. Silvana comenta, en estas últimas etapas hemos celebrado escrutinios, consagración a la Virgen, entrega de la cruz, inscripción del nombre y ha ayudado mucho a tener experiencia con los signos y aprender a vivir y a experimentar la participación en las celebraciones. Silvia nos comenta, destaco como muy valioso la necesidad de trabajar el compromiso de toda la comunidad en recibir, acoger, acompañar, integrar, superando limitaciones que muchas veces nos imponemos. Este ya lo había leído. Perdón. Gracias por este encuentro para pensar y reflexionar y sumar, Luciana. No sé si hay alguno más. No hay más. Muy bien. No, acá hay uno más que lo pasé por alto. Federico dice, los principales desafíos es adaptarnos a un mundo cambiante y consumista, superar la falta de motivación y desinterés por parte de la familia y los niños. Eso lo transformamos con nuestro testimonio. Soy Nancy. ¿Y había uno más, me parece? No. Bien. No. Ahí recién veía hablar entusiasmados ahí en la mesa de la parroquia de Ramona. Estaban seguramente compartiendo ejemplos y no sé si quieren compartir algo o algún otro de otro lugar, compartir alguna experiencia eh, o alguna pregunta, duda. Demasiado tarde ya. Así que vamos a ir, si no hay comentarios, vamos a ir cerrando. Vamos. Nosotros estábamos particularmente compartiendo y escuchando las experiencias que fueron contando y nos sentimos por ahí identificados con varias cosas que estaban hablando. De eso era lo que estábamos compartiendo. Situaciones, por ejemplo, que nos falta incorporar, más trabajos con los padres, más cosas
que nos hagan llegar a los padres, llegarle a los padres más que todo, porque, bueno, son la base de los chicos. Si no llega a los padres, a los chicos cuesta mucho más. Y bueno, entonces estábamos compartiendo un poquito todo eso, por eso nos escuchaban hablar. Sí, Mi sí, pregunta, Walter, primero agradecerle ahí al equipo de catequesis y a vos, que está muy buena la presentación. Mi pregunta, siempre me critican por esta pregunta, pues, dicen, pero es si hay algún material escrito, no te digo que vamos a copiar el catecismo, pero en la práctica, por ahí sería bueno tener, por ejemplo, esto de lo querigmático, que no es decir varias veces Dios te quiere, sino es todo un ambiente, crear los testimonios, todo lo que decías vos. La pregunta es si hay algún material que ustedes puedan aconsejar o dar o compartir sobre esto, ¿viste? Sobre todo lo climático que es clave, y estos itinerarios que mostraste vos también, si hay algo. sí. Por lo pronto, todo esto que hoy estuvimos viendo, como los encuentros pasados, lo van a recibir, ¿sí? Lo vamos a pasar en PDF, ¿sí? A los itinerarios, a lo que fuimos compartiendo. Eh, Material, digo, sobre todo pensando en esto, en tu pregunta, Gustavo, de algo que ayude como a concretizar más esto. Sí, hay materiales, hay distintos materiales eh, que de alguna manera van como proporcionando esto, la insistencia más carismática al inicio y después de vez en cuando retoma, especialmente en torno a las celebraciones, y demás, como un anuncio más explícito, ¿no? Del primer anuncio y van dando todos los elementos, ¿no? Hay, eh, digo, sería cuestión de, por ahí yo no quiero pasar el título de ninguno acá, primero porque no me acuerdo, los autores y los títulos no, pero sí hay. Pero sobre todo a mí lo que me parece más interesante es sobre estas cuestiones, sobre el anuncio querigmático en la catequesis, sobre la mistagogía en la catequesis y de cómo incorporar estas dimensiones. Hay pequeños subsidios, pequeños libritos de autores muy interesantes actuales, ¿no? Que a lo mejor podemos ir compartiendo también. Algunas cosas fuimos pasando en distintos encuentros que estuvimos viendo, que sobre todo no vienen en encuentros preparados a catequesis, pero vienen textos que ayudan a los catequistas a reflexionar, a pensar sobre cómo ir aplicándolo, digamos, ¿no? En la catequesis al anuncio climático, a la mistagogía, ¿no? Creo que este segundo tipo de material a mí me parece más interesante porque provoca, digamos, ¿no? Un poco el sentarnos, el leer juntos, el tratar de ser creativos, de diseñar un poco estas cuestiones, ¿no? Como te digo, materiales más concretos sí hay. Ninguno, yo hoy no te podría decir, este me convence 100%, no, ninguno porque creo que los materiales eh, están, o deberíamos pensarlo desde esta lógica. Lo primero que nosotros tenemos que hacer en todo itinerario de catequesis es sentarnos a ver esto, es decir, a marcar un itinerario de momentos, de espacios y de dimensiones a remarcar en cada uno de los espacios, ¿no? Y sobre todo de vínculos a crear entre los catecúmenos y la comunidad. Y después, en segundo lugar, entonces, cualquiera sea el material que se utilice, ir incorporando, sobre todo en la parte más de aprendizaje, los temas, ¿no? que traen los materiales. No sé si me entiende, digo, ¿no? Pues yo al menos acá en lo que nosotros hacemos en la comunidad es siempre el material pensarlo en segundo plano, que ayude como a concretizar eh, eso, lo que primero es más importante que esto de diseñar un itinerario con todos los elementos presentes, ¿no? Bueno, bueno, gracias, Walter. Sí, estoy de acuerdo. Lo único que también, como hay catequistas experimentados y que ya tienen idea de esto, y hay muchos, como decían antes, es cada vez más difícil encontrar catequistas, y hay muchos que se ofrecen, o según uno se les pide, casi medio forzando un poquito, como los que hablaban antes, que empiezan como padres acompañantes o padres participantes, no sé qué. Y esos que no tienen nada de elementos, ¿viste? Pero bueno, gracias. Padre, una cosita puedo Sí, decir. diga.
Bueno, yo hace varios años que también estoy en la catequesis, trato de formarme, de contagiar la formación, porque me parece que, como dijo Silvana o alguna otra participante, que los catequistas necesitamos formación, pero también creo que necesitamos un poco de sentido común y necesitamos, em, cuando hacemos los cursos o vamos a talleres, eh, reflejarlo en nuestra comunidad. Como bien dijiste, hay comunidades diversas y el catequista me parece que tiene que, que ver su grupo y ir analizándolo, y a través de ese análisis que nosotros hacemos de estas familias que hoy lamentablemente, y gracias a Dios también, ¿no? Vienen por cumplimiento solamente, eh, ir nosotros como dándole elementos a ellos para que ellos sientan esa necesidad de venir a misa, de venir a los encuentros, pero una necesidad desde, desde ellos. Me parece que la catequesis hoy está cambiando y los catequistas tenemos que ser hábiles en el buen sentido de atraerlos. eh, y está bueno esto de no tener una guía concreta. Si bien hay que dar ciertos temas, si bien hay que enseñar, como yo les digo a los chicos, tenemos que ser hábiles en cuanto a usar todas nuestras capacidades y todo lo que nos brinda la comunidad. ¿Por qué no venimos a misa? Y porque seguramente en la catequesis no estamos dándole la importancia o transmitiéndole a estas familias el porqué de la misa. Y no me voy a remontar a todo lo que es. eh, Cuando ustedes, creo que por allá hace 3 años atrás, hicieron un ENDIC en Sagrado Corazón, nos dieron herramientas, nos dieron un ABC. Hay cosas para hacer. Yo creo que está en la creatividad de los catequistas en aplicarlo. ¿Que es difícil? Es súper difícil. Que tenemos que tener paciencia, mucha paciencia, pero también tenemos que orar y orar por esa familia. Me parece que por allí a veces nos olvidamos los catequistas de esto también, ¿no? Eh, y muchas veces me lo planteo y lo planteo con los grupos de nuestra parroquia. Eh, Orar, orar porque hoy lamentablemente las familias han cambiado mucho y tenemos que conquistar ese corazón que viene a buscar, viene con muchas dudas, viene con un montón de sentimientos, pero nosotros, al mostrarle el amor de Dios y que es maravilloso y que Él nos ama, yo creo que así vamos a poder cambiar la catequesis. Gracias, baby. Yo para cerrar, ya por el horario, eh, digamos, para que no me quede como deuda, digamos, tratando de evitar cometer el error de simplificar mucho la cosa, ¿no? Pero si habría dos cosas, si ustedes me dirían, a ver, en cuáles dos palabras podés resumir lo más importante y lo primordial a la hora de pensar los itinerarios, más allá de las dimensiones que atraviesan de punta a punta, digamos, ¿no? Yo les diría esto, no podemos pensar un itinerario sin prestar atención y darle fuerza a dos aspectos que son la comunidad y las celebraciones. Si hay dos cosas que nos pueden ayudar a intentar obtener otros frutos a los que venimos obteniendo con la catequesis desde hace 100 años, es la experiencia de la inserción en la comunidad y sobre todo el aprender a celebrar ya desde la catequesis, ¿no? Porque es
la celebración dentro de una comunidad el ámbito que nos va a acompañar hasta el día de nuestra muerte. Entonces, eso no se logra después por arte de magia. Entonces, si hay una esperanza de fecundidad, de eficacia en la catequesis, solamente va a ser posible si tenemos en cuenta estos dos aspectos, ¿no? El aspecto comunitario y el aspecto celebrativo, ¿no? ¿De qué manera hacemos presente a toda la comunidad en la catequesis? ¿De qué manera vinculamos a los catecúmenos con la comunidad? Y sobre todo esto, ¿de qué manera impregnamos toda nuestra catequesis de esta dimensión simbólica, litúrgica, celebrativa? Porque son esos dos, por decirlo, los dos pulmones con los que van a respirar el resto de su vida los cristianos, ¿no? Entonces me parece que son esos dos aspectos, si se quiere, como puntos de revisión, empezaría por ahí, y como punto de proyección, empezaría por ahí, ¿no? Bueno, simplemente quería como remarcar esos dos aspectos que me parecen esenciales y bueno, agradecerles a todos la paciencia, la presencia, y sobre todo el servicio que ustedes en cada una de sus comunidades con mucha generosidad dan, ¿no? Somos conscientes de todo eso, lo agradecemos a Dios y los encomendamos también, ¿no? En la oración al cuidado de Dios para que por muchos años más haya catequistas y sigan en la catequesis y sigan regalándonos también, ¿no? Desde la experiencia, desde el aprender cosas nuevas también, una renovación verdadera de la catequesis que necesitamos, ¿no? Como junta los saludamos, le damos las gracias, y bueno, van a recibir seguramente algunas preguntitas en algún momento como para que nos hagan la devolución y eso nos va a ayudar a nosotros a seguir planificando y seguir pensando cosas nuevas, ¿sí? Les mandamos un abrazo enorme y Dios los bendiga mucho, ¿sí? Nos vemos. Adiós. Gracias, buenas noches. Gracias, adiós. Muchas gracias.